pilas que empiezan a conectar y ya van acá. No se van a distraer, porque la palabra que Dios trae, algunos ya la han escuchado. Pero Dios quiere que usted vuelva y escuche, porque es importante. La palabra de hoy se llama el infierno. Son contaditas las denominaciones o las iglesias evangélicas o donde usted va o ha escuchado palabras que le hablen del infierno. Porque dicen que si hablan del infierno es causar terror a la gente o es espantar a la gente. Pero eso es lo que quiere el diablo, que usted no escuche la verdad de Dios. Porque tan real es el infierno como tan real es el cielo. Dios no habla de lugares intermedios. Dios no habla sino de dos lugares. Es más, hay gente que dice, pero es que a toda hora hablando de Satanás, a toda hora hablando del diablo. Pues déjeme decirle que la Biblia habla más de Satanás que de la misma María. Siendo Jesucristo hijo de María, viendo que venía de un vaso tan lindo, y Jesucristo, son muy pocas las veces que habla la Biblia de María. En cambio, si usted coge del Antiguo Testamento al Nuevo, no habla sino de Satanás. ¿Por qué hablará tanto de eso? Porque es real. Y nosotros nos estamos enfrentando ante un enemigo que es real, que usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Listo? Vámonos para Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a cogerlo desde el versículo 2. Ya les digo hasta qué versículos. ¿Por qué hay que empezar con ese versículo? O con ese libro. Por la sencilla razón de que la gente piensa que cuando uno se muere, entonces su alma está en un estado y que donde purga las almas. O sea, las almas que están en pena. Entonces que las van a sacar a punto de rezos. Eso es falso. La Biblia no habla de eso. Que los niños se mueren y que se van al limbo. Eso es falso. La Biblia dice que el que muere sin Cristo se va a un lugar de condenación. Y el que muere con Cristo se va al paraíso, a la presencia de Dios. Lo voy a ilustrar así de esta forma antes de leer. Cuando Dios arrebató a Elías, eso está en primera, creo que en primera o segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2. Cuando dice que Dios traspuso a Elías, que no conoció la muerte. ¿Qué descendió del cielo? Caballos y carros de fuego. ¿Y a dónde llevaron a Elías? ¿A dónde llevaron a Elías? Al cielo. Cuando, creo que eso está en Éxodo o en Deuteronomio, si no estoy mal. En los dos está. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés, porque empezaron a rebelarse contra la palabra de Dios, las ordenanzas que Dios estaba trayendo a través de Moisés. Fue tan horrible lo que el pueblo de Israel hizo, adorando ídolos y contaminando a todo el pueblo de Israel, que la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿A dónde se fue esa gente? Esa se llama la rebelión de Coré y de Datán y Abiram, la compañía de Datán y Abiram, o la rebelión de Coré. ¿Y a dónde fueron ellos vivitos? Al infierno. ¿Dónde van unos y dónde van otros? ¿Listo? Vamos a ver. Eclesiastés capítulo 9 versículo 2 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica.
como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que tiene juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Enseguida seguimos. Está hablando de un mismo suceso de la muerte. Dios nos iguala a todos en ese mismo suceso. Todos morimos. La muerte no escoge niños, jóvenes, viejos, ricos, pobres, lindos, feos. La muerte no escoge, a todos nos iguala. ¿Listo? Y mira qué dice. ¿Dónde está el mal? ¿En quién está el mal? En el versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Bien perversos que somos, Dios llamándonos al arrepentimiento, y nos vamos si es que a doblarle rodillas a un muerto o invocando el alma de un muerto para que nos ayude, si es que a salir adelante o para que nos ayude en cualquier necesidad. Esto es falso, eso no sucede. Sigamos en el 4. Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Mire que ahí no dice esperanza para los muertos. Hay esperanza para usted y yo que estamos vivos. El muerto ya muerto está, muertico está. La esperanza es para usted, para usted, para usted, para mí, que estamos vivos y estamos escuchando esta palabra. Vamos a ver qué sigue. Ahora hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué nos compara así que con perro y con león? El león se dice que es el rey de la selva, y el león va bien embalantunado, y al león no le importa si le dan duro o lo que sea, no le importa. El perro es más astuto. El perro más bien, si ve peligro, también va, en cambio el león va de frente. Entonces Dios dice, es mejor perro vivo que león muerto. Que usted y yo, mientras estamos escuchando esta palabra, no nos llenemos de soberbia, no endurezcamos nuestro corazón, sino que seamos sensibles a la voz de Dios y escuchemos, porque el avisado escucha el consejo y ve que está en peligro, ¿y qué hace? Tiene que apartar. Esos avisados somos nosotros. Y sigue diciendo el 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más pago, porque su memoria está puesta en olvido. Ahí lo está diciendo la palabra. Porque los vivos saben que han de vivir, pero los muertos nada saben. Entonces, ¿qué hace usted consultándole a un muerto? Que muchos y he visto, es que rezándole al alma de la abuela, del tatarabuelo, del papá, del hijo, que le diga el número para ver si es el chance y se lo gana. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Cuando Samuel murió, eso está en 1 Samuel. Cuando Samuel murió, que Saúl consultaba a Samuel antes de morir, Dios utilizaba a Samuel para que le diera palabra de él y le revelara qué debía hacer y qué no debía hacer. Cuando Saúl se reveló a la palabra de Dios, ya no había consejo de Dios para Saúl. Cuando murió Samuel, ¿qué pasó? Saúl se fue a consultar, dice la Biblia, una pitonisa, una bruja. Y a través de esa bruja, la bruja invocó el espíritu de Samuel. Eso es falso. O sea, la Biblia lo narra así. Pero no que Samuel se le apareció, sino que el diablo toma ocasión del espíritu de la persona. Y entonces usted dice, ay, sí, se me apareció fulanito, me apareció peranito. No sabe que es un demonio que le está hablando a usted. Porque Dios dice
que los muertos no pueden volver. Para nada. Sigamos ahí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen por qué. Volvamos otra vez a Samuel. ¿Por qué dice el Señor que no puede volver? Cuando ese demonio habló a través de esa bruja, ¿cómo va a ser un vaso tan santo como era Samuel, un profeta de Dios, que escuchaba la voz de Dios? ¿Cómo va a hablar un hombre de Dios a través de una bruja, un vaso que está endemoniado? Es imposible. Es más, cuando la bruja terminó de hablar a través, cuando la bruja habló a Saúl y que era como la voz de Samuel, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en este lugar. Le decretó la muerte a Saúl. ¿Y Saúl el que estaba en obediencia o desobediencia? Entonces, ¿cómo va a estar en el cielo? Ahí está hablando. Hoy estarás conmigo en este lugar donde están los espíritus encarcelados. Que enseguida lo vamos a ver. Sigamos el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí vio? Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Ya se murió, ya o está en el paraíso o está en el infierno. Que la misma Biblia no lo diga. Vámonos para Job, capítulo 28, versículo 5. Job 28, 5. ¿Listo? De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Listo? De la tierra sale el pan. ¿Por qué que sale el pan? Porque usted y yo sembramos aguacates, que no va a salir el aguacate que sembramos. Si sembramos yuca, que no va a salir la yuquita que sembramos. La tierra no lo da. Pero debajo de la tierra, y está comprobado científicamente, que debajo de la tierra dice que es fuego. Está convertida como un fuego, dice la palabra. Vamos a ver dónde está. Una pregunta: ¿dónde está el infierno? Ya no lo está diciendo aquí, no lo está empezando a escribir. En la tierra, no en esta tierra, sino debajo de la tierra. Como dicen los testigos de Jehová, que el infierno es esto. ¿Cómo va a ser el infierno un planeta que Dios creó para el ser humano, para que disfrutáramos de los grandes beneficios que Él hizo? Y que el infierno no existe, que el infierno es este, que aquí pagamos todo. Aquí usted y yo, si hacemos cosas perversas, sí también pagamos, pero también hay un lugar de tormento, donde allá van los que no tienen a Cristo. Entonces, los testigos de Jehová dicen que este planeta, que entonces es el infierno, pues, lo que llamamos nuestra casa. Si fuera el infierno, Dios no lo hubiera dotado de plantas, de animales y de personas. ¿Cómo va a colocar Dios a su creación, que es lo más preciado para Él, a vivir en un infierno? No, es imposible. Es imposible. Vamos a ver. Job, capítulo 18. Job, capítulo 18. Del 5 al 21. Si el planeta fuera el infierno, Dios no diría que viene a restaurar la tierra. ¿Para qué va a restaurar un infierno? Si el infierno, ahorita más adelante lo vamos a ver para quién fue creado. Entonces, si ya está establecido, ¿cómo lo va Él a organizar?
No es así. Pero eso no lo va a responder la palabra. Job, capítulo 18, del 5 al 21. ¿Por qué Dios trae esta palabra? Porque es que usted y yo, como pueblo de Dios, no podemos seguir andando como se nos da la gana. Usted y yo tenemos que caminar como Dios nos está mandando. Amén. Es tiempo ya de que nosotros nos paremos firmes y miremos para dónde es que vamos, pero no seguir así como se nos da la gana, viviendo como queramos. El versículo 5: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcayar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguardará en la senda. Mire, una trampa. ¿Qué es el enemigo tramposo? Y hace ver a usted que está pasando muy rico, que está viviendo muy bueno, pero luego le espera un final. Dice, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes le asombrará temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a su miembro devorará el primogénito de la muerte. ¿Quién es el primogénito de la muerte? Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿Quién es el rey de los espantos? Porque Dios no espanta. La presencia de Dios trae paz. La presencia de Dios trae gozo. Cuando la presencia del enemigo está o se mueve, ¿qué trae? Trae miedo, trae terror, perturbación. Y sigue. Y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si fuese suya. Piedra y azufre será esparcida sobre su morada. Mire que ahí dice azufre. El azufre huele muy rico. ¿Quiénes han podido percibir el olor de azufre? A nosotros nos ha pasado muchas veces en liberaciones, cuando hemos hecho liberaciones, que se levanta un olor a azufre. Es un olor muy fuerte. Así como Dios es olor a santidad y se presenta el olor de incienso, olor fragante, así Satanás también tiene su olor, su aroma, y es azufre. Sigue diciendo, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas. ¿Quién? El que no anda con Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene la luz del Evangelio, el que no le está alumbrando la lámpara, como decía al principio, su palabra alumbrando nuestro corazón, nuestro caminar. Aleluya. Dice, de la luz será lanzado a las tinieblas. Ya nos está diciendo cómo es el infierno, es tiniebla. Sigue, y echado fuera del mundo. ¿Qué es esto? El mundo donde vivimos. Y somos echados fuera, o son echados fuera los que no están con Cristo. No tendrán hijo, le dije hasta 21. No tendrán hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en su morada. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Y dice, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ahí no está escribiendo con el infierno, está más clarito que quién sabe qué. Y estas son las moradas de quién, del Hijo de Dios, no. Del impío. Impío es el que hace impiedad. Impío es el que no conoce a Dios, porque si yo conozco a Dios, yo no tengo por qué hacer el pecado. Tengo que vivir para mi Señor.
Vámonos para... A mí me llama mucho la atención. Miren que dice, el rey de los espantos. Enseguida vamos a describir cómo era Satanás. Nosotros estamos en consejería con una muchacha. Y a esa muchacha le han pasado muchas cosas. Y ha tenido ataques con satánicos, con todo. A mí me llama mucho la atención en una de esas conversaciones que tuvimos con ella. Nos decía que cierto día se le apareció un ángel. Y que era hermosísimo, hermosísimo. Alto, alto y muy lindo. Una cara hermosa que nunca ha visto ella un hombre aquí en la tierra tan lindo. De ojos arcos, una piel linda, con unas alas inmensas, pero vestido de negro. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué es eso? Porque es que Dios y sus ángeles no se manifiestan de negro. Dios es santidad. Aunque el diablo se camufle, aparentemente siendo que bonito y que es luz, él no puede aguantar así. Él tiene que ahí mismo transformarse. En una ocasión Dios le dio una revelación a Carlos. Como este ministerio ha sido de puras liberaciones, se le apareció un hombre. Y el hombre era grande. Y andaba con vestidos a la piel. Y empezó a decirle, y empezó a caminar con Carlos. Y empezó a decirle, si dejas de seguir haciendo esas liberaciones y esas guerras espirituales, mira todo lo que tengo para ti. Y empezó a mostrarle un montón de cosas, plata, empezó a mostrar un montón de cosas. Y Carlos lo miraba de pies a cabeza. Y lo miraba. Y le dijo Carlos, no es sino mirarte tu vestidura. Carlos se miró la de él. Y le dio un montón, una raya impresionante que se fue desfigurando y se fue poniendo chiquito, chiquito, chiquito. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Dios nos ha vestido de reyes y sacerdotes, nos ha dado vestiduras resplandecientes, y que Satanás lo que tiene es puros harapos, y que Satanás quiere sacarlo a usted del camino y le muestra un montón de cosas lindas, pero eso es efímero. ¿Es a cambio de qué? De su alma y de mi alma. Cuando Satanás se le apareció a Cristo en la tentación, ¿qué le dijo Satanás? Todo esto, y le mostró todos los reinos, siendo que todo es creado por Dios. Le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás exige adoración. Por eso es tanto la lucha para usted y para mí que no nos metamos en la alabanza y en la adoración, porque Él no quiere que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso lo perdió Él, eso lo hacía Él arriba y lo perdió. Más adelante lo vamos a ver. Sigamos ahí. Job 10, del 20 al 22. ¿Dónde está el infierno? Job 10, del 20 al 22. Y dice, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como de esas tinieblas. Vea pues, ¿dónde está? Sigamos ahí en el versículo.
Aquí está hablando Job de la angustia que llevaba y le decía, Señor, cesa ya, le estaba clamando porque ya no soportaba todo el sufrimiento que llevaba. En el 21, antes que vaya, para no volver, mira, vuelve y dice, para no volver. El que muere ya no vuelve. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas. Mire, tierra de tinieblas. Si es tinieblas es que, ¿qué hay? No hay luz. Es pura oscuridad. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. De muerte porque no hay vida. Tierra de oscuridad. Lóbrega, como sombra de muerte y sin orden. Por eso, no sé qué puede pensar usted, pero yo sí tengo muy clarito lo que Dios me ha enseñado. Es imposible que un hijo de Dios, si recibió a Cristo en su corazón, siga llevando una vida de desorden. Es imposible. Cuando Dios hizo el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en oscuridad. ¿Y qué hizo Dios? Vino el Espíritu de Dios y le dio orden a todo. Aleluya. Y trajo luz. Es imposible que usted como hijo de Dios ande en una vida desordenada. Es más, ese orden se tiene que reflejar aún en nuestra forma de vivir, de vestir, de comportarnos. Tiene que haber un orden. Es imposible que si usted es un hijo de Dios, ¿cómo va a ministrarle a otra persona y le va a hablar de orden si usted es un desordenado? Dios lo primero que hizo fue ordenar. Ah, pero eso es exageración. No es exageración. Eso se transmite también en el mundo físico. Cuando Jesucristo echó fuera a los demonios, luego dijo, que es como una parábola, y le dijo, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos, dice, y dice, volveré a mi casa, y como haya en la casa el demonio, barrida y adornada. Cuando Jesucristo hace una obra en la vida del hombre, Él viene a barrer con los cambistas, a barrer con todo aquello que está afectando nuestra vida espiritual y limpia, porque Él es pureza limpia. Y cuando el demonio ve todo eso barrido y desordenado tan rico, Él dice, yo no voy a dejar esto así tan quieto, y trata de volver cuando nosotros abrimos las puertas. Así es, trasládelo humanamente a su forma de vivir, en su casa, trasládelo. Si Dios es orden, si Dios es claridad, si Dios es luz. Vámonos para Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Tampoco es tan exagerado. Es verdad, es así como Dios nos está diciendo. Proverbios 15, 24. Y dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Dios nos abrió las entendederas, nos dio la sabiduría por su Espíritu Santo. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido. No es para el torpe, ni para el insensato, ni para el impío, para el Hijo de Dios. Para apartarse, mire, para apartarse. No es que todos juntos con todos los marranos, todos juntos en el mismo lugar. Para apartarse del Seol abajo. Seol en el hebreo, el lugar de descanso, de muerte, donde van los muertos. Hades en el griego también es donde van los muertos, pero dice que es lugar, y enseguida lo vamos a ver en la Biblia, que dice que es lugar de tormento. Hades, lugar de tormento.
Deuteronomio, capítulo 32. De 17 al 22. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Está hablando del pueblo de Israel cuando se les vio, cuando empezaron a consultar ídolos, demonios, y empezaron a pasar sus hijos por el fuego ofreciéndolos a Baal, a demonios. Como muchas veces se ve ahora, los ritos satánicos que matan personas, satánicos, sacerdotes satánicos que aún matan a sus hijos y los presentan a Satanás, animales, y no nos vayamos hasta acá, por allá. Que esto es muy real, muy real. ¿Cuántos papás consagran sus hijos es que a la Virgen de Guadalupe y le colocan hasta el nombre de Guadalupe sin saber qué es lo que significa ese nombre de Guadalupe, que eso, si no estoy mal, significa muerte? Eso es de México, que veneran la muerte y alaban a la muerte, calaveras, todo eso. ¿Cuántos consagran a sus hijos a un montón de santos que no lo están? ¿Cuántos consagran a sus hijos al dios Isis, que es de la nueva era, y les colocan hasta sus nombres, que conocemos personas así? No nos vayamos tanto a los satánicos. ¿Cuántas personas hacen eso? Y mire que dice en el versículo 17 del 32: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Ahí no está diciendo que se consagre ante otras personas o ante otras imágenes o ante demonios. Lo que está diciendo es que nos consagremos al Dios, a la roca que nos creó. Aleluya. Al Dios de nuestra salvación. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Aquellos que dicen que es que Dios es puro Dios de amor, Dios es fuego consumidor. Cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos que la ira de Dios también se altere contra nuestras vidas. Ay, que Dios es amor tan lindo, ¿no? Dios perdona, Dios entiende, pero cuando Dios tiene a alguien elegido, también le da su buena nalgada, su disciplina, y lo hace entrar. Y le advierte una y otra vez. Y si no quiere atender, le da su disciplina. Pero que entra. Mire que dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Mire que sí se enciende en ira. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando hacemos lo que a Dios le ofende, nosotros estamos menospreciando la palabra de Dios, el amor de Dios. Sigue, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Es imposible que si usted y yo estamos en pecado, estemos diciendo: es que Dios me oye tanto, es que Dios me está mirando con mucho amor, y usted en pecado. Si Dios lo está mirando con mucho amor, ¿cómo no? Es tanto el amor que te está diciendo: arrepiéntete, vuélvete a mí. Pero no te está diciendo: tan lindo seguir así, y te está asomando. Y sigue diciendo: porque, y dijo, se esconderá de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación como perversa, hijos infieles. Dios nos está invitando a la fidelidad, a que seamos agradecidos, a que le busquemos con todo el corazón, que nos volvamos a Él. Y dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Cuando nosotros consultamos otras fuentes que no es Dios, entonces el celo de Dios se despierta. ¿Qué hace usted conociendo la palabra de Dios? Es que todavía con escapularios, con camándulas, alabando es que a la Virgen María,
alabando a San Judas, alabándose a la Santísima Trinidad. La Biblia no habla de eso. El único digno de adoración es Jesucristo. El único al cual nos tenemos que rendir es a Jesucristo. La Virgen María es un vaso muy lindo que Dios utilizó para que viniera el Mesías. Un vaso muy hermoso. Pero la Biblia dice que no es para adorar, es para honrar, imitar, no adorar. Mire que la misma Virgen María, cuando el ángel Gabriel se le apareció, que dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconociendo que Él era su Dios y reconociendo que necesitaba de su salvación. Aleluya. No es corredentora, no es salvadora, ni es intercesora. El único es Jesucristo. Y sigue diciendo en el versículo 21: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también lo moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces está hablando de dos pueblos: uno que le sirve a su Dios, a su Señor Jesucristo, y otro que le sirve a su Señor, que se llama Satanás. Hablando de dos pueblos. Y dice: los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Si arderá, porque ¿qué es? Fuego. Y hasta las profundidades, abajo a la tierra. Devorará la tierra y su fruto, y abrazará los fundamentos de los montes. Les dije hasta el 22, hasta ahí. Vámonos para Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Mateo 12, 40. Dice, recuerda que estamos viendo dónde está el infierno. El 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón ¿de dónde? De la tierra. 3 días y 3 noches. Entonces, ¿dónde queda el infierno? En el centro de la tierra. Debajo de la tierra, el centro. Como les decía ayer, lo que sacó la National Geographic, ese documental donde unos rusos se pusieron a explorar con taladros para sacar petróleo, y excavaron y era tal lo que tantos kilómetros a los que llegaron a un punto donde lo que ellos metían hasta era tanto el fuego y el calor que no resistían los aparatos que habían ellos metidos. Y fue tanto lo que excavaron que ellos escuchaban lamentos, gritos y llantos, escuchaban voces. Usted puede mirarlo por internet y se llama Las Voces del Infierno, documental de la National Geographic. Esto es real. Si esos que son unos impíos, unos científicos que son tan descreídos, que son tan ateos, y pudieron escuchar eso y describieron que eso era el infierno, aquí Dios a través de su palabra no lo está aclarando. El infierno existe, el infierno es real. De la tierra llevamos salvación o condenación. No hay lugares intermedios como nos han enseñado las religiones. Las religiones, vuelvo y repito, nos salvan. Las religiones que han hecho mandar almas y almas y almas al infierno, porque se encargan de hablar de su religión, mas no del Dios Todopoderoso que transforma las vidas. Así es, bendito sea Dios. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué comparó Dios, Jesucristo, que Jonás, que tiene que ver Jonás
3 noches en el vientre del campeón. Aquí ya la mayoría, por decir todos, conocemos la historia de Jonás. Cuando Jonás se lo tragó la ballena, ¿qué había o qué veía Jonás dentro de la ballena? Había luz, había vida. Él tenía la vida por la misericordia de Dios, pero sabía que si estaba dentro de ese animal, él ya no podía vivir, ya estaba muerto. Y él describió eso como una oscuridad, como un tormento, que él empezó a clamar dentro del gran pez, pidiéndole al Señor misericordia. Y apenas Dios, fue tanto el clamor, Dios le escuchó y el pez lo devolvió para que hiciera la voluntad de Dios. Y dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, así Jesucristo, volvamos ahí, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesucristo murió y resucitó, antes de ir al cielo, ¿qué hizo primero? Fue al infierno y se presentó la luz ante la oscuridad. Se presentó allá a los espíritus caídos, a los demonios que cayeron de la gracia, a todas las almas aquellas que no obedecieron la palabra de Dios. Allá se les presentó para mostrarles, no para sacarlo, para mostrarles que Él era la vida, que en Él estaba la resurrección, que lo que ellos se habían perdido por no obedecer a la palabra de Dios. Vámonos para otra pregunta. ¿Para quién fue hecho el infierno? Ya sabemos que está en el centro de la tierra, en lo profundo. ¿Para quién fue hecho? Vámonos para Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 y 2. ¿Listo? Vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿ya lo tienen? Ezequiel 28, 1 y 2. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí estaba hablando de un rey que se había ensoberbecido. Lleno de soberbia, lleno de rebelión, y Dios lo estaba comparando con lo mismo que hizo Satanás. ¿Qué hizo Satanás en los cielos? Se rebeló. ¿Con qué se manifestó? Con la soberbia. ¿Qué quiso hacer Satanás en los cielos? Ser igual a Dios. Eso era lo que le estaba diciendo a este rey. ¿Por qué? Porque este rey quería caminar en su propia voluntad y que Dios no reinara en él ni lo guiara. Vamos a ver en el versículo 11, del 11 al 19. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire, está lindo el Señor. Aquí era el profeta Ezequiel que estaba profetizando. Y mire, no le llama mucho la atención que esto me lo trae el Espíritu de Dios. Le estaba profetizando a un rey, pero le estaba profetizando al Espíritu que estaba operando ahí en ese rey. Porque mire que empezó a declararle lo que Satanás hizo en los cielos. Empezó, mire que no le dijo al rey, le dijo, tú eres el sello de la perfección. Lo que estaba haciendo Satanás arriba era perfecto. Se le estaba hablando, no al rey, sino al Espíritu que estaba obrando en ese rey. Así es, gloria a Jesucristo. Cuando Jesucristo nos utiliza, cualquiera de nosotros, expulsando demonios, nosotros le decimos, suéltate, ándate.
le ordenamos al espíritu que está operando ahí en Ofelia. No le decimos, Ofelia fuera, no. Espíritu de rebeldía, sal fuera. Es ese espíritu que está operando ahí. Así le estaba declarando el profeta al espíritu que estaba operando en ese rey. Y sigue diciendo, en el 11, en el 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, o sea, era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire, por eso Satanás también tiene inteligencia. Pero nosotros tenemos sabiduría de Dios. También es inteligente, es astuto. Y mire que dice hermosura, porque era lindo. Se llamaba Luzbel, lleno de luz. Y después cuando cayó, le cambiaron el nombre por Lucifer, Satanás, oscuridad. Príncipe del aire, de la potestad del aire, padre de mentira, ladrón, serpiente antigua, león rugiente, todos esos nombres tienen. Lobo rapaz, y dice, en Edén, mire que le está citando desde el Antiguo Testamento, el Éxodo, el Génesis. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, porque ahí se camufló como la serpiente antigua para tentar a Adán y a Eva. Mire que desde el principio ya estaba de Satanás en todo su fulgor. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Es como diría el libro, piedras preciosas. Y dice, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, hablando de instrumentos musicales. Y sigue. Los timores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y Satanás fue creado por Dios para que dirigiera el concierto en los cielos, la alabanza en los cielos. Por eso Satanás imita tanto aquí con los ritmos y que cristianos y que alabando a Dios con reggaetón, alabando a Dios y es que con rock. Hombre, ¿cómo va a ser eso alabanza de Dios? Eso no es alabanza de Dios. Con música es que cristiana metálica. Lo que pasa es que no queremos renunciar a esos viejos rudimentos, a esas viejas costumbres. No queremos renunciar. Esos son ritmos paganos que han, que la iglesia dice de Dios se ha prostituido, pero eso no es iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, la alabanza es muy distinto. Dios busca es adoradores, no artistas, sino adoradores en espíritu y en verdad. Y volvamos. 14. Tu querubín grande. Mire, ¿quién era Satanás? Era un ángel, un querubín. Cuando dice querubín era de un rango muy fuerte, poderoso. No dice tu querubín pequeño, tu querubín grande. Y sigue ahí. Protector. Que lo había puesto Dios, le había otorgado mucho poder. Y de hecho Satanás tiene poder. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. Mire que dice, no es, eras, porque dejó de ser perfecto. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. O sea que ya no es perfecto. Ya no hay luz. En el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector, cuando lo expulsó Dios de allá del tercer cielo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vanidad.
como quiso ser igual a Dios también, y como era tan hermoso, se envaneció. No solo se ensoberbeció, sino que también se envaneció. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mira que dice, corrompió su sabiduría. Por eso no hay sabiduría en Satanás. Y dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y usted me dice, ay, pero no después de que el infierno y dice que te arrojaré por tierra. Cuando Dios expulsó a Satanás, la tercera, y sus ángeles, o sea, sus demonios, la tercera parte de sus ángeles cayeron, unos al infierno y otros en los aires. Por eso dice el príncipe de la potestad del aire, porque está en los aires, no en el tercer cielo, como la Biblia habla de tres cielos. Está este cielo que vemos, está el segundo donde están los planetas, las estrellas, las constelaciones, y está el tercero donde está la morada de Dios, la nueva Jerusalén. Y sigue diciendo, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Santuario era el lugar santo de Dios. Por eso santidad no hay en Satanás, porque lo profanó. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser el rey de los espantos. ¿No sabes cómo lo está diciendo? Usted no es bonito, no produce paz, tiene que producir miedo, terror. Isaías capítulo 14. Isaías 14, del 11 al 17, ¿listo? Después de Proverbios. Isaías capítulo 14, del 11 al 17, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Para quien fue hecho el infierno? En el momento nos está declarando Dios que fue para Satanás y sus demonios. Para eso fue que creó Dios el infierno. En el momento no lo está mostrando. Mira que dice, descendió al Seol tu soberbia, que hasta las profundidades del Hades descendió, y el sonido de tus arpas. Nos está hablando ahorita de tamboriles y de flautas, y ya nos está hablando ahora de arpas, instrumentos musicales. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama. Entonces, ¿cuál es el animal que se va a encontrar en el infierno? Que vamos, no, porque yo no voy para allá. Ay, no. Que Dios nos guarde. Y dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ay, entonces, pues eso mismo, cuando muramos, los gusanos nos van a comer. Muchos están pensando que los gusanos nos van a comer. Es que usted no va a ir con este cuerpo. Es un cuerpo espiritual. Es el alma, es tu alma. No es ese cuerpo, es tu almita, es algo transparente. Los que Dios les ha permitido verlo, es algo transparente. Y más adelante lo vamos a ver, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, y es un tormento día y noche. Si a usted lo atormenta un mosquito, si a usted lo atormenta un zancudo, cualquier animalito aquí en la tierra, usted y yo no hemos visto nada a lo que describe la palabra. Gusanos serán tu cama. ¿Quién puede dormir en una cama llena de gusanos? Y gusanos te cubrirán. Tu cobija llena de gusanos, imagínate la de
lleno de luz. ¿Y de dónde cayó? De allá, del cielo, lo arrojaron. Por eso es imposible que la luz tenga comunión con las tinieblas. No puede. Pues si la tuviera, estaría Dios compartiendo sus moradas con Satanás. Lo tuvo que expulsar. Y sigue diciendo: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué hace Satanás? Le debilita su fe. Le debilita que usted y yo no vengamos a orar. Le debilita el caminar con Cristo, porque no le interesa que usted camine firme por el cielo. Y sigue: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Cuando dice junto a las estrellas de Dios, está hablando de ángeles, los ángeles de Dios. Y sigue diciendo: sobre las alturas de la... Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, quería quitarle a Dios de su lugar. Sobre las alturas de los nubes subiré y seré semejante al Altísimo, igual a Dios. Mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Hasta el Seol. ¿A los lados de dónde? De la Biblia. Abajo, abajo. Derribado serán, abajo, el abismo. Dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El que vaya no tiene salida. Y nos está hablando cómo es. Son cárceles, son prisiones. Cuando usted vaya, ya no lo sacan a usted ni con rezo, ni con alabanza, ni con oraciones. Pueden pagar las misas que sean, de allá no lo sacan, porque en vano sería el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a ser más buenos nosotros que con una oración y que con un rezo lo vamos a sacar de allá. ¡Falso! ¡Falso! Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso lo que Dios le dijo a usted, la palabra, vea, entre ceja y ceja, camine conforme a esa palabra, porque eso es una sentencia que Dios le dio. Y para mucho, para todo, a caminar de la mano con el Señor. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere la muerte de sus hijos, pero que reciban salvación y vida eterna. Muerte física, mas no espiritual. Y miren que sigue diciendo ahí, en el versículo 15, 18. Se me pasó. Se me pasó la hora. Dice, hasta el 17. Pero mire, vamos ahí. Que puso el mundo como un desierto, que asoló su ciudad. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo tiene el hombre el planeta? Está descompuesto. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. ¿Y quién es el que produce eso en el hombre? Satanás, que viene por hurtar, matar, destruir. Satanás no quiere nada lindo, no quiere que se vea la presencia de Dios, no quiere nada de eso. Por eso Dios tiene que venir a construir, reconstruir la tierra. Y vámonos. Son tantos textos, bendito Dios. Isaías 24, de 20 al 23. Del 20 al 23. Miren, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, o sea, a los ángeles caídos, a los que se rebelaron contra él. Dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, o sea, todo su juicio. Y serán amontonados como se amontona, ¿a quiénes? A los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días.
será removida la tierra, temblará como un ebro y será removida como una choza de su lugar. Está hablando de terremotos, temblores. Y el último gran terremoto, que es en la tribulación. ¿Por qué viene todo eso? Los juicios de Dios, ¿por qué vienen? Porque somos muy buenos, por el pecado del hombre. Y mire que lo más tremendo que dice ahí, en el versículo 23, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados. A mí no me ha tocado ir a una cárcel y nunca me gustaría que me guarden, nunca me gustaría. Me parece eso horrible. Pero cuando han presentado programas, como algunos que de pronto han tenido la oportunidad de ir a cárceles, ¿cómo son? ¿Cómo son esas cárceles? Así no. Oliendo maluco, son así estrechos, amontonados. Los calabozos. Calabozos, donde hacen sus necesidades. Son todos allá rinconados, no hay luz, sin esperanza alguna. Imagínense el infierno. Imagínense. Y dice, y los encarcelados en mazmorra, no en mazamorra, en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados, o sea, tendrán tormento, tendrán dolor. Cuando dicen es que, ay, tan bella persona, ya se fue a descansar, a descansar, qué mentiras del diablo, a descansar el que se fue con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. El que no se fue con Cristo, ya sabemos dónde está atormentado allá. Que es que yo tuve un sueño y se me apareció mi papá, se me apareció mi mamá, se me apareció mi hijo. Aquí estoy muy bien, papá, aquí estoy muy bien, hijo. Sí, estoy pasando tan rico, esto es tan lindo. Y murió en pecado. ¡Qué mensaje tan satánico para que usted siga las mismas pisadas del otro y crea que va muy bien y que va derechito a donde va a decir que está descansando! ¡Eso! Sin santidad nadie verá al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para... Ya no, yo llegué hasta el 22. El 23. La luna se avergonzará y eso se confundirá cuando Jehová los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos será glorioso. Hasta el 22. Judas, capítulo 5. Eso es antes de Apocalipsis. Perdón, capítulo 5 no. Capítulo 1 porque no tiene ni un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 5. Del 7 en adelante. Lo cogemos del 6. Vamos a cogerlo desde el 6. Judas, capítulo 5, capítulo 1, del 5 en adelante. ¿Listo? Mira aquí cómo nos habla. Y son muchos textos, pero Dios sabrá hasta dónde nos quiere llevar. Vamos a ver. ¿Listo? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿para quiénes fueron? Para los ángeles caídos. Están bajo oscuridad. Nos está describiendo cómo es. Y vamos para el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Para quiénes fueron? Para Satanás, sus demonios y los que no obedecieron o no obedecen la palabra de Dios. No es que Dios nos lance allá, sino tu pecado, nuestro pecado nos lanza allá. Porque Dios nos da oportunidades a todos.
Aquí ninguno podemos decir que no hemos tenido oportunidades. A todos nos da oportunidades. Y nos habla de mil maneras. Con Sodoma y Gomorra, antes de destruir esas ciudades, Dios envió mensajeros. Ángeles mandó a que les predicasen y no obedecieron. ¿Por qué? Porque siguieron en sus fornicaciones, en sus adulterios, en el sodomismo, en la desobediencia y la rebelión. Por eso fueron a ese lugar. Y sigue diciendo, y miren que dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, cárceles, prisiones, oscuridad y fuego. Y sigue diciendo, y castigo, diferentes castigos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, les dije hasta el 7. Y el 9 también. Vamos hasta al 9, pasemos al 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, yo quiero que presten mucha atención aquí. Y para Santiago, presten mucha atención aquí. Pero Diana, ¿por qué me está diciendo esto? Ya le pasé por qué. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, porque Satanás se está peleando de su alma y mi alma. Por eso le habló Dios como le habló, porque a Satanás no le importa esto. Entre más rápido lo asegure, más almas son para él. Por eso usted y yo tenemos que acelerar a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Mire que el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Estaba perdiendo el año viendo que eso le pertenecía, era Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Y a quién mandó Dios? Mandó al arcángel Miguel, el que pelea. Mandó a pelear. Por eso es tanto la lucha espiritual, donde se pelea Satanás, y es el ataque, que ataca que usted no quiere venir, que ataca que quiere quedarse acostado, que ataca que le duele por aquí, que le duele por acá, que ataca que venga, fumémonos un bareto, que venga, que no sé qué, y entonces que el polvito, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted venga y escuche palabra de Dios, porque te va a servir para la eternidad. Te mire que dice, y el arcángel Miguel no profirió, como decir, Satanás maldito, Satanás asqueroso, como mucha gente que le dice así. No, a Satanás se le llama por su nombre y se le reprende en el nombre de Jesucristo, porque también tiene poder. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso no podemos jugar con candela. Si Dios nos habla, obedecer lo que Dios nos dice. Porque esto es sagrado, esto es serio. Esto es muy serio lo que nos estamos jugando aquí. Vámonos para Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9. Marcos 9, 42. Del 42 al 48. ¿Lo tienen? ¿Listo? Dice Marcos 9, 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Miren que diferente. Un fuego que no se apaga. Y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un tormento día y noche. Les digo día y noche por decir así, pero allá no hay eso, porque es una eternidad. Lo que para Dios un día es como 1000 años es como un día. O sea, no hay noción del tiempo como la tenemos aquí, allá es muy diferente. Como el día es luz, la noche oscuridad, allá solo es oscuridad. Ajá. Dice,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. O sea, si nosotros estamos teniendo debilidades, las manos ¿para qué sirven? Para hacer. No es que usted las tiene que cortar para poder entrar al reino de los cielos. No es que usted tiene que cortar el pie para poder entrar. Está hablando espiritualmente. Si te es ocasión, las manos son para hacer el obrar, el bien obrar de Dios. Los pies para caminar en los caminos de Dios en santidad. Los ojos que no se nos desvíen a ver lo que a Dios le ofende. Si eso nos es ocasión de caer, entreguémoselo a Dios para que nuestro caminar sea recto delante de su presencia y no tengamos estorbo para nuestra vida eterna. Y mire que dice ahí, en el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípido, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Para qué es la sal? Para sabor, para preservar. La palabra de Dios nos preserva de fuego eterno. La palabra de Dios nos preserva de la ira eterna, de la condenación. La palabra de Dios da sabor a nuestra vida. La palabra de Dios, aunque aparentemente es dura y amargo cuando nos las estamos tragando, cuando la escuchamos, es dura y difícil. Hoy esto es tan duro, pero ¿quién va a vivir esa palabra? Pero como sigue, pero tal cosa. Aparentemente es dura, pero nos hace bien después. Aleluya. Mire Amén. Gloria a Jesucristo. Le voy a dejar de tarea Lucas 16 del 19 al 31. Se lo voy a mencionar. 16 del 19 al 31. Son tan importantes todos esos textos, pero se los voy a declarar así. Lucas 16 del 19 al 31 habla del rico y de Lázaro. Habla de 2 lugares. Aunque me gustaría leerlo, porque es tan importante, vamos a leerlo. Lucas 16. No, yo tengo que darles ese estudio, yo tengo que dárselo, porque es que es Dios que lo impone, para que ustedes puedan vaya a decir, no me hablaron. Se lo está hablando la palabra, la Biblia se lo está diciendo. Lucas 16, del 19 al 31. ¿Listo? Y dice, habla de rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Acuérdense, de pronto me decía, esta me tiene asoleado. Acuérdense de lo que tiene aquí, ¿qué dice? Para usted, ¿listo? ¿Qué dice? Vea lo que dice aquí. Había un hombre rico, ya lo leímos. Y dice, hacía banquetes, se vestía de púrpura, se vestía muy lindo, con esplendidez, o sea, no había necesidad económica, era un rico. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Está hablando de 2 condiciones, aquel que era pobre, aquel que era rico. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, el lugar de tormento, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Usted me dirá, pero si los muertos no vuelven, ¿por qué vieron a Abraham? Enseguida les voy a decir. Y sigue. Entonces él, dando voz, o sea, el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama, como los que cuando mueren colocan el vasito con agua, que porque el muerto viene a tomar agüita. Mentiras, mentiras. Ya lo vuelven, ellos no pueden hacer nada. Y el diablo es tan tremendo que les desocupa el vaso. Le aparece el vaso vacío o mermado. Mentiras, son demonios que se desdoblan y vienen y hacen presencias. ¡Ay, vi una lucecita! ¡Ay, sí vino mi mamá! ¡Me visitó mi mamá! ¡Mentiras! Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vale, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué le parece? El uno es consolado arriba y el otro es atormentado abajo. Y sigue diciendo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entonces, ¿cómo van a venir? ¿O cómo van a ir ellos arriba y los de arriba venir abajo? El único que pudo hacer eso fue Jesucristo, porque Él es el Dios, el creador de todo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No pueden, no pueden. No pueden venir aquí a nada. Su memoria es puesta al olvido, no pueden. Y sigue: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo así? Empecemos primero. ¿Por qué Dios, Jesucristo, narró esa parábola y puso a Abraham? Porque él todavía estaba bajo la ley. Porque para el pueblo de Israel, para ellos era muy importante Abraham, Moisés y Elías. Y ellos los tenían como reverencia, como líderes, como profetas de Dios. Entonces ellos no reconocían a Jesucristo como Mesías. Entonces les tenían que hablar por algo que ellos entendieran. Lo mismo en la transfiguración, que se apareció Moisés y Elías, para que ellos entendieran. No que había venido Abraham a visitarles. ¿Va a decir algo, profesor? Y mire, aquí está hablando de 2 lugares. Entonces usted dirá: entonces un rico no va a poder ser salvo. No. Está hablando de la condición del ser humano. Que el rico que no reciba a Cristo en su corazón no tiene condenación, como hay ricos que reciben a Cristo y reciben su salvación. Y usted me dirá: entonces solo los pobres, los que son mendigos, entonces son los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo que un mendigo, si Dios nos ha llamado a bendición y que un mendigo mendigando? No, era para hacerle la ilustración al pueblo de Israel. ¿De qué? De que nosotros nos tenemos que despojar de nosotros mismos y humillarnos delante de su presencia de Dios para poder heredar el reino de los cielos. Está hablando de nuestra actitud y no poner la mirada en las cosas terrenales, sino en lo celestial. Aleluya. Mire, está hablando de Hades, lugar de tormento. Está hablando que hay una cima, o sea, que hay una barrera que no los deja pasar. Está hablando que al lugar donde van es tormento, es tristeza, es dolor. El que muere con Cristo es gozo, es paz, es felicidad. ¿Les quedó claro? Y vamos, Primera de Pedro, capítulo 3, de 18 al 20. De 18 al 20.
¿Listo? Porque también Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. No murió un montón de veces, una sola vez. Por los pecados, el justo por los injustos que éramos nosotros. Para llevarnos a Dios de regreso a casa, de regreso a casa. Se humanizó, papito Dios se humanizó en Jesucristo para que nosotros miráramos ese sacrificio y con ese sacrificio usted y yo tenemos salvación. Volvamos allá. Y dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, murió y resucitó, no en este cuerpo, sino un cuerpo glorioso en espíritu. Por eso les decía ahora, no es este cuerpo el que va a sufrir, es el espíritu, es el alma. Y sigue, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mire que ahí dice, no a personas, a los espíritus, o sea, al alma. ¿Y a quienes que encarcelados? A los que están en prisión. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Mire, lo que ya les decía yo ahora. ¿Por qué fue a predicar? Para mostrarles la gloria de Dios, lo que había en Jesucristo. Que a pesar de que había entregado su vida, no le quedó muerto, sino que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Yo sé que ustedes lo han leído mucho, pero se lo voy a repasar. Donde dice, donde el rico empezó a atesorar muchas riquezas y afanado por muchas riquezas, y escuchó una voz que dijo: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. No le dijeron tu cuerpo, tu alma. Y lo que poseíste, ¿de quién será? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Esta noche vendrán a tomar tu alma. Acuérdate de la palabra 8 días, encuentro. Y el texto, yo me acuerdo que decía: prepárate para el encuentro con tu Señor. Preparaditos, que no sabemos en qué momento partimos. Esta noche vendrán a pedir tu alma y lo que poseíste. Nos matamos para muchas cosas, nos despelucamos para muchas cosas. ¿Y lo eterno qué? Él no te va a pedir tu título, no te va a pedir tu profesión, no te va a pedir: trabajaste muy lindo, tan buen papá, tan buen hijo, venga para acá. No, no te va a decir a qué religión perteneciste. No. ¿Moriste en Cristo? ¿Viviste para mí? Venga, buen siervo, en mucho te tendré. Y mire que sigue ahí. Primera de Pedro 3, el 18, en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire, la paciencia de Dios. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Su misericordia ha sido grandísima. Las oportunidades que hemos tenido han sido muchas. ¿Cuántas personas han orado por nosotros para que recompongamos nuestro camino? Y su misericordia tan grande que no ha permitido que nos muramos sin antes afirmarnos con Él. ¡Qué misericordia! Y dice: la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por fuego. Esto no es de multitudes, por agua, perdón. Esto no es de multitudes. Anteriormente era un barco. Noé se montó con su familia y fueron salvos.
ya no es un barco, ya es Jesucristo. Montémonos ahí, en ese barco de la salvación, montémonos en esa arca de la salvación. Jesucristo está en las puertas, móntese ahí, porque si nos bajamos de ahí, si usted no está montadito ahí, hasta Calavera, vamos Calavera. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Que seamos de esos escogidos, no llamados, de esos escogidos. Miren, vamos a leer por último este. Yo veo si está aquí. Lucas. Voy a mirar primero. Vamos a ver si está aquí. Lucas capítulo 12, del 4 al 5. Lucas 12, del 4 al 5, ¿listo? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder, miren que tiene poder, de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Pues vamos. No temad a los que matan el cuerpo. Si a nosotros nos dan bala, lo que sea, Dios dice que no temamos a eso. Si tenemos a Cristo, no temamos porque vamos con Cristo. Pero dice, más bien temed. O sea, miedo, terror, no está yendo. Tener miedo, tener terror. Si Jesucristo dice eso, que teme, que tengamos miedo, es porque eso no es muy bueno allá. Es porque eso no es muy lindo allá. Es porque usted, como dicen aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Que sabemos que va a pasar más allá. Eso no, disfrutemos aquí bien rico. Eso no, sigamos la pachanga, sigamos bien rico. Allá también vamos a bailar bien rico. Si allá baila bien rico, a punto de azotes y a punta de gusano. Allá sí va a bailar bien rico. Y a llorar y a gemir y a gritar. Allá va a hacer eso. Cuando se cueste la cama de gusanos. Y los gusanos. Y dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, oiga pues, después de haber quitado la vida, dice, tiene poder, porque Dios le otorgó poder, de echar en el infierno, de meterte allá en esa bandoja. Temamos a eso, mi gente. Y mire que dice, cuando mueren, vienen ángeles de Dios, como con Abraham, vienen con el rico y Lázaro, vienen ángeles de Dios y el que es de Cristo se los lleva para allá, para el paraíso. Y cuando muere ese Cristo, vienen demonios y se los llevan allá al infierno. Que ¿quién ha visto eso? No, es que no tenemos que verlo, la Biblia nos lo está escribiendo. Y por último, vámonos para Apocalipsis, capítulo 20. Yo tengo que darles esto. Apocalipsis 20. Así usted diga, yo no voy a volver por allá en el grupo, son muy exagerados. No le siembran a uno y no miedo. Es que lea la Biblia y verá. Que es que la Biblia es como uno la quiere interpretar. No, la Biblia, el Espíritu Santo la interpreta. ¿Qué interpretación le va a dar usted pues a esto? Si esto está tan claro. ¿Qué otra interpretación le va a buscar? Si no lo está diciendo. Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15. ¿Listo? ¿Listo? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, lo que nos decía en Eclesiastés. No es ver,
Duerma, el diablo quiere que duerma para que no despierte. Sí, para que no despierte espiritualmente. Nada, no duerma. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Nos está hablando de montones de libros y nos está hablando también de un libro. Vamos a ver. Y otro libro fue abierto, el que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, las cosas buenas, malas, todo lo que se ha hecho, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí vio? Más claro lo cantó un gallo. Habla de libros donde están las obras que cada uno hacemos, buenas o malas. Habla de un juicio para vivos y para muertos. Habla de un libro, el libro de la vida, Cristo, donde cuando dice libro de la vida es cuando usted y yo se partió, cuando usted y yo ya empezamos a caminar con Cristo. Y dice, y el que no se halló inscrito en ese libro, mira que ya no dice en esos libros, sino en ese libro, por eso es el libro de la vida. El que no se halló inscrito ahí fue lanzado al lago eterno. O sea, ya se sabe que condenó eternamente y para siempre. Por eso, cuando nosotros hacemos la oración de fe, decimos, Señor, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, no lo borre jamás. Dios no lo borra, nosotros nos borramos. Somos nosotros. Lo que hacemos con la mano, con el codo lo borramos. Pues somos nosotros por nuestro pecado que borramos ese nombre. Entonces, tenemos que apuntarle a caminar firmes de la mano con Dios. Nos habla de los lugares, no hay más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo a los que piensan en reencarnación. Ay, si quiere tocó ese tema. Hebreos 9. Si quiere tocó ese tema. Hebreo, ya anótelo. Hebreos 9:27 dice: como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después vendrá el juicio. No habla de lugares intermedios. No habla de que usted muere y usted se reencarnó y tan tremendo que no se reencarna en algo feo, sino que en algo bonito. Entonces que se reencarnó en la reina Isabela de yo no sé dónde, se reencarnó en la abuelita de yo no sé quién, se reencarnó, otros dicen que se reencarnó hasta un animal. La Biblia no habla de reencarnaciones, siquiera lo toco. Que recuerden también que cuando Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, el espíritu ya había viajado al seno de Abraham, al tercer cielo. Porque se pelean por el cuerpo físico, porque en ese entonces tenían los israelitas, habían salido de Egipto y sabían el arte de embalsamar. Eran capaces de embalsamar a Moisés y hacerle un ídolo y llevarlo así para que todo el mundo se mostrara así. Él no quería que su pueblo pusiera la mirada en el hombre, como dice Jeremías por ahí 17:5. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Usted no les permitió, porque Satanás quería ese cuerpo para poner a los israelitas que embalsamaran ese cuerpo y lo siguieran ahí, para que fueran idólatras. Por eso lo enterró Dios. Por eso lo enterró Dios. Porque si lo dejaba ahí, por eso Satanás lo estaba peleando. Porque si dejaba el cuerpo visible al pueblo de Israel, entonces ya hacían de Moisés un Dios. Diana, cuando dice la muerte segunda, Solo explíquele la muerte segunda. o sea que La primera es la que tenemos ahora y la segunda es la que ya es eternamente y para siempre.
La primera es la segunda es ya cuando es la condenación. Note que es después del juicio. La muerte segunda siempre se da en Apocalipsis capítulo 20. Es después del juicio. Ya se da. Pero ya están las almas en el infierno, ya están las almas en el infierno. Sí, Pero es que es es la que- que les pidió sin juzgar todavía. Cuando habla de libros, habla de que son las obras. Entonces, sale toda esa gente de los sepulcros, así están en el infierno, en todas partes, y van a ser juzgados por esas obras, para que no digan que Dios fue injusto, le digan por esto y esto y esto y esto. Eso son Usted se los va en cabeza, se me da muerte segunda al fuego. Le aclaran por qué al fuego, se fue para por qué. él, porque se Pero fue. no es para que vengan porque entonces tengan otra oportunidad, no es para aclararle por qué se fue. Sí. Si es que no ha entendido, aunque el que llega allá ya sabe por qué, el que llega allá ya sabe que se perdió. Pero Dios es tan justo que le quieren mostrar. Pues decirle, porque mire el libro de la vida, ahí es donde los que estamos en el libro de la vida, lo que vamos a recibir son galardones. Y dice que devolverá a los muertos. El mar que volverá a los muertos. Exacto. No dice que devuelve los que están ya, por ejemplo, en compañía de Dios en el paraíso. Es por decir, todos los que naufragaron en este momento, desde todas partes, quiere dar a entender que Dios va a recopilar a través de la historia todas las personas y almas para estar ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, ante el gran tribunal. Espera, Jota iba a hacer una pregunta. Quisiera resaltar aquí en Lucas 16, en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, mire que no todos los hijos de Abraham se salvan, no todos los hijos de las religiones, los que están en religiones o en grupos de oración se salvan, solo los que hacen la voluntad de Dios y son hijos de Dios. Amén. Tremendo Así es. Jota, gloria a Dios. Y cuando él tocó eso, que mire, que le dijo, el rico le dijo, Padre Abraham, permite que alguien de acá entre los muertos se levante y vaya y le predique a mis hermanos. Entonces, ¿qué le dijo Abraham? A Moisés tiene y a los profetas, óiganlo. No esperar que alguien venga que de los muertos para que me hable a mí de la resurrección de Cristo y que yo me convierta, no. Sino que yo tengo que escuchar los vasos que Dios ha puesto a mi lado, los vivos que me hablan de Cristo para que yo me convierta. Porque mire que digo, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de entre los muertos. ¿Por qué? Porque mire que el mismo Jesucristo resucitó con todos los prodigios que hizo y muchos ni siquiera creyeron en eso. Muchos vieron el sepulcro, que la piedra se corrió, que nadie le robó el cadáver, nadie le robó el cuerpo ni nada, y ni siquiera así creyeron. Entonces por eso Jesús les dijo, Abraham tiene, a Moisés tiene, a los profetas, óiganlo, usted y yo, a esos canales que Dios le pone, que le hable de Cristo, a esos tenemos que escuchar. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sin palabras. Diana, a lo mejor se me cerró el infierno. La hermana mía, la que murió, yo no conocía a Cristo, pero Dios sí le hablé de carne. Que él no quiere Dios, yo voy de su hermana, y no quiso. Entonces ella murió, puso de alguna botella con rueda. Entonces ya cuando murió, en su reino la vi yo, estaba con ella, en un monte, y venía una bola de candela. Ella me dijo, amada, ahí viene esa bola de candela. Es el gusano que nunca muere. Así me dijo ella. Así me dijo, ay, ese gusano que me atormenta y nunca muere. Pero como yo no sabía de no, yo conocía el ordinario, pero ¿qué queda decir eso? Ella me dijo así, amada, ese gusano me atormenta y nunca muere. Así me dijo ella. Y no quiso, me iba a llevar aquí y dijo, no me los traigas, no me traigas a gente aquí. Y no quiso. Por eso hay esperanza para nosotros que estamos vivos. No nos descuidemos con una salvación tan grande. Tenemos que caminar, vean, pero bien delicadito por el Señor. Filas, filas. Eso no es de vez en cuando que orar, que buscar de Dios. Filas, eso es continuamente. Yo quiero hacer otra vez lo que Dios nos dijo a través de Jota. Cuando él le dijo, Abraham dijo, hijo, ¿verdad? Mire que es que no es porque Señor, Señor, lo que dice Mateo 7, Señor, predicamos, hicimos milagros en tu nombre, ¿no? Apartado de mí hacer de maldad. Hijo, tú recibiste sus bienes. Nosotros recibimos mucho de Dios, la salvación, dones y un montón de talentos. ¿Qué hizo usted con la mayordomía de eso?
Entonces, tremendo esa apreciación ahí, porque es que Dios santo era conocedor, es que somos desconocidos. Es que después de conocer esta salvación tan grande, irnos de cabeza para el infierno, viendo que nos da la oportunidad, cuando hay vida, de arrepentirnos. Es que usted tiene tenemos una chance muy grande, es simplemente arrepentirnos de corazón y apartarnos de ese pecado. Y el mismo Dios lo recibe, no importa lo que haya hecho, matado, adulterado, fornicado con 40, con 50, eso no importa, si usted arrepiente de corazón. Es que esta es la gran misericordia de Dios que nosotros no podemos comprender. Pero Dios sí quiere de nosotros un genuino arrepentimiento y unos frutos también dignos de eso que expresamos en ese arrepentimiento y en ese orar con Él. En un mismo a condenar, sino a salvar. Que mire lo que decía Pablo. Decía, era un clamor y decía, Padre, que no siendo yo predicador de tu palabra, venga a ser eliminado, venga a ser descalificado. Caminar tanto con el Señor, llevamos muchos años. Y por cualquier cosita que nos resbalamos y nos sorprendió la muerte, quedamos. Por eso hay que perseverar. Y mire, no todas las veces Dios repite. Ayer sábado este tema y hoy con otros textos, porque los que estuvieron ayer saben que hubo otros textos nuevos. O sea, porque el Espíritu Santo repitió. Yo les cuento el testimonio. Yo estaba ahí y cuando menos piensa, estaba terminando ya ahorita la última oración ayer y Dios me dijo, esa predicación debe ir el domingo. Eso se me queda adentro muy fuerte para nosotros casi nunca hacemos eso, pero no es como nosotros queramos y no como Dios. Cuando se levanta Rubia aquí me dice que Carlos, esa palabra estuvo tremenda, eso no la debemos de predicar el domingo. Me habló Dios a través de Rubia, que Dianita mañana se repite esa palabra. Eso es más claro. Vea, yo les cuento un testimonio de que nosotros teníamos un primo y nosotros le hablábamos mucho del Señor Jesucristo. Entonces le decían, no, qué bobada. ¿Cuál? Eso cuando yo estoy en peligro, eso yo no es sino invocar el alma de la abuela y ella mismo me ayuda, eso no. Eso, ¿qué va? Eso no. ¿Cuál? Que la sangre de Jesucristo, ¿cuál que Jesucristo? No, qué bobada. Y rechazaba la salvación y no le gustaba. Dice, no, yo me comiendo el alma de la abuela. Y muy joven. Y joven, era joven. Si se encomendó tanto al alma de la abuela, ¿por qué cuando estaba haciendo el pecado lo mataron en la misma casa y el alma de la abuela no lo pudo venir a salvar? Porque no es el muerto el que va a venir a salvar. Es Jesucristo que está vivo, que resucitó. Aleluya. Y quiere resucitar en nuestros corazones. No es un muerto el que va a venir a ayudarte, ni el que te va a dar salvación. Es Cristo el Señor. Amén.